Hoy estamos en La Rotonda, lugar emblemático donde las picaditas y las gorditas nunca pueden faltar. Estamos esperando a un gran amigo, el magistrado Tomás Zurita. Acompáñame a comer con él y platicar cómo es que vivió el tema judicial y cómo va a vivir próximamente un tema histórico en el país, que ustedes ya saben qué es. Acompáñame y conozcamos al magistrado. ¿Cómo estás? Magistrado, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Vamos a pasar, ¿no? A ver, Adelante, ¿quién me pase. para aquí? Y champiñones. Magistrado, el estar hoy con usted aquí para mí también es nuevo, porque entrevistar a personas que se encuentran dentro del Poder Judicial es algo que nunca se había visto, o que pocas veces en un tema distinto se iba a poder dar. Preguntarle al magistrado, amigo también, ¿qué es lo que más le gusta aquí de La Rotonda? ¿Qué es lo que siempre pide? Normalmente siempre vengo por picaditas. Picaditas siempre pido una de salsa roja con chicharrón, queso y champiñones. Y un refresquito. Un refresquito. Sí, pero también el caldito de camarón o un tamal de elote, bien son buenos. Y siempre en este local. Es muy emblemático para la ciudad y realmente representa mucho para Jalapa, ¿no? O sea, de tiempos muy memorables, ha sido un lugar muy emblemático donde personas diariamente vienen a consumir, porque aparte Jalapa es muy barato para consumir. Yo siempre digo que Jalapa es una ciudad en la cual puedes gastarte al día en gustos tuyos una cantidad mínima y comes muy bien y muy rico. Sí, aquí La Rotonda, quien viene a Jalapa, que no es de Jalapa, es como si nunca hubiera venido si no prueba las picaditas, a empezar. Y tienes la razón, en la época cuando yo estudiaba aquí, que crecía, que no me daba tiempo de preparar algo de comida o lo que sea, siempre encontrabas una fondita donde comer barato y ya para ahí seguirle todo el día, ya sea en la universidad, o en ese caso cuando yo empezaba a hacer prácticas, a ir a aprender a algún juzgado o en general a algún lugar, porque fueron varios en los que estuve, y siempre encuentras buena comida, barato y sabroso. ¿Cómo fue su época universitaria? Pesaba en ese sentido, porque después de los 2 primeros semestres, que era la adaptación ya a la universidad, empecé a ir a un juzgado de meritorio, un juzgado de primera instancia familiar. Antes estaban en el Inmecafé, que se llamaba El Inmueble, no existía el edificio actual. Llevaba mi máquina de escribir todos los días en la mochila, porque tampoco había computadoras en el juzgado, no había nada con qué trabajar. Uno llevaba sus máquinas de escribir, entonces me iba desde la mañana para llegar a las 9 al juzgado. De ahí salía un poco antes de las 2 para irme en camión a la UV, a la zona universitaria, pero pues en el Inter es lo que te decía, ahí encontrabas varias fonditas, comías algo barato para seguirle hasta las 9 de la noche que eran las clases y en la tarde. Y pues después de ese juzgado estuve en una notaría, estuve en el SAT, pero pues siempre intentando pues aprender hasta llegar al Poder Judicial, que fue la última meta y donde me quedé. Pero por eso te digo, pesado en ese sentido, pero siempre con gusto porque pues Jalapa es muy bonita, es una ciudad de estudiantes, sobre todo hay muchas universidades, muchas oportunidades y pues fue una época buena, al final de cuentas buena. Cuando usted era joven, ¿pensaba estar hoy donde se encuentra? Realmente cuando yo decidí estudiar Derecho, no fue para ser magistrado, fue realmente para ser abogado postulante o litigante, como se le dice, para ayudar a la gente de esa manera. Pero en ese inter, como te digo, de todos los lugares en los que estuve yendo, al final hice mi servicio social en el primer colegiado civil de aquí de Jalapa. Solo hay fresca y coca. Una coca está bien. Coca. Tres cocas. Sí. 3 cocas. Ya vio, tuvo que ser coca. Ni modo, está bien. Sí, entré ahí a hacer mi servicio social como referencia, apenas llevaba la materia de amparo. Y la verdad al principio no me gustaba tanto, que digamos, porque me pusieron a leer muchísimo para ir aprendiendo a archivar cosas, cuestiones administrativas de entrada, pero al final ya después cuando me di cuenta, poco a poco todo lo que leía me ayudó para empezar a hacer ya trabajo jurídico dentro del tribunal y pues me gustó. Y ya de ahí el gusto, o mejor dicho, la meta, porque llegar a ser magistrado, fue precisamente admirando a los 3 que integraban en aquel momento el tribunal, el que me dio la oportunidad de hacer el servicio social, más los otros 2, leía las resoluciones, veía cómo discutían en la sala de sesión, era muy diferente a la forma de trabajo ahora, que es virtual o electrónica, se videograba o se transmite, era en la sala de sesión, y pues escuchabas también cómo discutían los asuntos y qué era lo que se resolvía. Gracias. Entonces, así fue como ya quise, no, pues yo quiero llegar a ser magistrado y pues gracias a Dios se logró.
En sus momentos en el tribunal colegiado, en la notaría y en el SAT, ¿cuál le gustaba más en aquel entonces? De inicio me gustó más el SAT, porque, insisto, antes de cambiarme al tribunal, porque la persona con la que estaba era una subadministradora local jurídica, era muy buena explicando, me enseñaba, ya estaba haciendo, insisto, cuestiones más de abogado, a diferencia de cuando me pasé al tribunal. Ya cuando ingresé, insisto, que ya me di cuenta cómo era el trabajo, porque pues sí, ya me gustó más, o sea, también el derecho fiscal y el administrativo siempre me ha gustado, pero estando ahí ya fue que dije, no, pues esto y además, porque dentro del Poder Judicial tienes la oportunidad, como la tuve, de en este momento inclusive de ver de todas las materias y eso a mí me agrada, no encasillarme en una, sino tratar de conocer de todo y ayudar a toda la gente en todos los ámbitos del derecho. Magistrado, quitando un mito tal vez en el tema fiscal, hay ciertos jóvenes que tienen una cierta duda de cuánto tope pueden recibir máximo en su tarjeta de débito, porque si no son acreedores supuestamente a un tema de sanción tal vez. Te investigan, te empiezan a investigar de dónde provienen. Pero a esos partir de qué depósitos. monto, o sea, depósito te empiezas el SAT a Si tener no me ahí? falla la memoria, creo que son 15,000 pesos, más de 15,000 pesos, y aparte que sea recurrente para que tú puedas, o sea, que no haya ningún inconveniente en que empiezan a detectar alguna operación anormal o de dónde sale precisamente esa cantidad de dinero. Ok. Magistrado, dentro del tribunal colegiado, ¿qué se ha encontrado usted? ¿Algún caso que le haya llamado la atención? Hay muchos, hay muchos. Al final de cuentas, siempre lo aprendí de quienes fueron mis jefes y trato de transmitirlo en adelante. Todos los expedientes son importantes, simplemente varían las materias, algunos son más mediáticos o le llaman la atención a la gente, pero al final todos son importantes. Todo tiene que ver con la vida de alguien y que tiene un problema que hay que ayudarle a resolverlo de la mejor manera. Sí, hay varios, sobre todo en mi caso, que me gusta mucho el área civil y familiar. Yo me gusta intrometerme o adentrarme más a los asuntos que tienen que ver con menores, con niños. Hace no mucho, una semana, resolvimos una situación bastante compleja y triste a la vez porque era un problema familiar muy fuerte ya donde unos niños ya no querían convivir con su mamá, los papás tenían un pleito muy grande, entonces son los que tú como ser humano también no nada más ves el derecho, ves lo que debe de ser precisamente para el menor, o sea, como jurídicamente podemos decir interés superior del menor, pero eso es sentir lo que debe de ser lo correcto para él y tratar de ayudarlo a que retome un vínculo con su madre, con su padre, a que no esté en un círculo de violencia o que no es bueno para su desarrollo. Entonces, todos esos asuntos para mí tienen un toque porque también son muy subjetivos y debes de tener la sensibilidad para tratar de encontrar la mejor solución. Evidentemente, pues insisto, hay temas ambientales, hubo uno en Cancún que era era todo un proyecto que lo remitimos a la Corte por el plan de protección civil que hay y que pues impacta por el área de cenotes, por todo lo que hay y que se debe de cuidar. Y en general también, o sea, insisto, laboral también, penal también hay cuestiones que de repente ves que no está bien integrada una investigación y tú tienes que ir valorando precisamente cada una de las pruebas ya en definitiva, dependiendo de la etapa, en este caso ya una sentencia definitiva, pues porque está en juego la vida de una persona que puede estar en la cárcel pues de 10 hasta 30 años en algunos casos, ¿no? Hay muchos jóvenes que aún tienen duda de cómo funciona el Poder Judicial. Hoy en día el Poder Judicial está cambiando y no es lo mismo a lo que te enseñaron incluso hace 2 años. El Poder Judicial está totalmente distinto. Pero, magistrado, si las personas le preguntaran cómo es que usted resuelve un caso, si hay un tema de abstracción propio del tribunal, si el juez se lo envía a usted directamente, o sea, para la gente que no conoce, ¿cómo podría usted explicarle cómo funciona su... Sí, el Poder Judicial Federal realmente la principal cosa de la que se encarga es de conocer el juicio de amparo. El juicio de amparo es un mecanismo a través del cual tú, si sientes que una autoridad o inclusive algún particular en ciertos casos está violando tus derechos humanos, tienes a la mano o al alcance el juicio de amparo. Haces una demanda
y precisamente el Poder Judicial se encarga de analizar si hubo infracción o no a esos derechos humanos. Hay dos maneras. Una, si viene dentro de un juicio, insisto, puede ser de cualquier materia, alimentos, un pagaré, tratándose mercantil, algún procedimiento administrativo, una visita domiciliaria del SAT, procedimientos que se siguen, y hay dos maneras en las que llega a un tribunal. Una es el amparo indirecto, como se conoce, y otro el directo. Listo, nada más varía de la etapa, pero en sí mismo para lo que sirve el amparo es eso, para que dentro de un juicio o fuera de un juicio nosotros analicemos la violación o no de los derechos humanos, y así nos puede llegar, sea directamente de un juzgado del distrito o precisamente de la autoridad que es la responsable de emitir la sentencia o que ha llevado el procedimiento, nos la remite a nosotros una vez presentada ante ella la demanda o presentada ante nosotros, y pues ya de ahí nosotros hacemos otro trámite para llegar hasta el momento de resolver y analizar toda la controversia. Así es más o menos como funciona. No, excelente. Sí, porque mucha gente tiene dudas de cómo funciona, ¿no? O de por qué ganan N cantidad, pero también hablar con usted el tema de la carrera judicial. ¿Cómo inicia la carrera judicial y cómo va usted subiendo de escalón en escalón para lograr, por ejemplo, hoy quien quiere ser magistrado, pues hoy es a través de una elección. Pero anteriormente, usted que vivió el sistema anterior, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo era el subir, el estudiar, el prepararse? ¿Cómo era esa función? Pues era complejo y requería vocación y esfuerzo porque, insisto, yo entré al Poder Judicial haciendo servicio social, me di cuenta que me gustó, y entonces aparte de tu función empiezas a leer, porque eso es lo fundamental, y ir acostumbrándonos a mente a leer, conocer criterios, ver la manera de cómo se resuelve. Después ya me dieron mi primer nombramiento, que fue secretario particular del magistrado, y ahí tu función es revisar todo lo que se resuelve. Entonces ves todas las sentencias del tribunal y ahí, insisto, te empiezas a empaparte más y te empieza a gustar y decir, yo qué hubiera hecho en este asunto, hubiera resolvido así, o tal vez yo no opino que era de esa manera. Te empieza a generar esa duda. Entonces la carrera judicial era eso, o sea, empiezas desde un nombramiento oficial judicial, secretario particular, que eran los iniciales tal vez, y lo cierto es que tienes que hacer más de lo de tu trabajo, porque si quieres crecer, precisamente no te limitas a tu trabajo, sino que empiezas a leer expedientes, empiezas a intentar hacer resoluciones o empiezas a ayudarle a un actuario, por ejemplo, a ir a notificar, a pesar de que no es tu trabajo, lo acompañas para ver cómo lo hace. Y en general así vas viendo otras cosas que no te corresponden, pero por tus ganas de crecer, por la vocación de ayudar, haces ese esfuerzo. En la tarde, aunque normalmente pudiera haber estado libre, pues yo me quedaba para aprender ese tipo de cosas, me fue gustando y así subsecuentemente, si subí después a ser actuario precisamente, después empezaba a hacer resoluciones de proyecto que era de un secretario de colegiado o de un secretario de juzgado que también lo fui, pero siempre con ese interés, ¿no? Y ya después, lo cierto, como tú dices, ya está ahí ahora, ya se para la carrera judicial, ahora ser juez y ser magistrados por elección, pero antes no, antes la carrera judicial implicaba presentar un examen a nivel nacional que podrían inscribirse, por ejemplo, cuando yo conquisté para juez, fueron más de 1,500 personas las que presentamos examen. La primera etapa teórica, que es un filtro, tienes que sacar lo más cercano al 100 para pasar, o mínimo 85. Entonces pásate a la segunda etapa. No, muchas gracias. Muchas gracias. La segunda etapa era hacer un proyecto de sentencia en cierto tiempo, y la tercera etapa para juez fue un examen ante 3 sinodales que sacabas de una tómbola un tema y tenías que desarrollar ese tema 15 minutos y de ahí te podían preguntar de ese mismo tema o de lo que fuera. Eso fue como juez. Como magistrado similar, presentamos aproximadamente 800 personas cuando me tocó a mí. Llegó a la primera etapa 50 preguntas, también en el menor margen de error posible. La segunda etapa 5 casos prácticos de explicar cómo lo resolverías, cómo revisarías eso y qué es lo que propondrías. Y la última etapa igual, pero ahora con 5 sinodales, también eligiendo un tema, una pregunta, la desarrollabas y también lo mismo, te podían preguntar de todo. Entonces era complejo y por eso es que no todos accedíamos al cargo de juez o magistrado, porque sí requerías una preparación adicional de tu trabajo, porque pues las preguntas podrían variar de todo el mundo del derecho que hay. Claro, que el derecho es a la vez muy bonito pero muy complejo, ¿no? O sea, y creo que hoy en día los jóvenes tendríamos que entender también esa parte de los que estudiamos derecho, de los que queremos aspirar a litigar, creo que llegar a
aspirar a llegar a estar dentro del Poder Judicial, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes con este nuevo sistema, podría llamarle, que es a través de una elección popular? ¿Qué le podría usted decir a usted? Que al final de cuentas yo los invitaría a que conozcan la carrera judicial hasta donde está topada ahora jurídicamente, que insisto, debe ser secretario de juzgado o de tribunal, que lo conozcan porque al final es una experiencia que te va a ayudar si quieres llegar a ser juez o magistrado. Solo conociendo puedes hacer mejor tu trabajo. Yo no digo, al final la reforma ya está, ahora es de esta manera y está bien, sí, pero al final de cuentas para hacer tú, desempeñar tú de la mejor manera posible tu trabajo, ve desde abajo, intenta hacerlo para que conozcas cómo funciona. Como dicen, ¿cómo vas tú a pedirle a alguien que te ayude en tu casa si ni siquiera tú sabes hacerlo? Entonces, tienes que pasar por esa parte, al menos lo creo yo de alguna u otra manera, que pruebes el ser oficial, que pruebes el ser actuario, que pruebes el secretario particular en la medida de lo posible para que tengas una preparación integral e insisto, y puedas ayudar de la mejor manera a toda la gente. Y es en general, no solo para el Poder Judicial, si quieren litigar, también requieren leer, también requieren ir poco a poco con práctica, porque el derecho es eso. Una cosa son los libros y otra cosa es aprender a pensar, interpretar y ejecutar. Estimado Tomás, qué gusto poder cenar contigo, conocerte y desearte mucho éxito en lo que viene. No, al contrario, muchas gracias. Siempre es bueno compartir una gordita de la rotonda y también una buena plática y al final, pues ya sabes, aquí seguimos para cualquier cosa que se necesite. Para cualquier duda jurídica, ¿cómo estás en Instagram? ¿Cómo estás en Facebook? ¿Cómo pueden buscarte? En todas las redes, Magistrado Tomás Zurita, ahí me pueden encontrar. Normalmente subimos contenido jurídico de cualquier duda y no solo del tema que está ahí, pueden preguntar lo que sea y pues intentaremos apoyarlos. Para eso es. Claro. Bueno, muchas gracias, que estés muy Nos bien. vemos.